¿Crees que alguien podría ser engañado por su novio para irse al extranjero?, pregunta Rain. Tal vez, pero definitivamente no yo, responde Sky. Rain no entiende cómo su novio de buenas a primeras lo hizo hacer las maletas, y no le dijo nada más, simplemente lo hizo ir al aeropuerto, tomar un avión. Hasta estar casi por aterrizar es que Rain se dio cuenta de que su atractivo novio lo llevaba a Japón. Todos se burlarían de él, sobre todo Sky, por ser tan tonto. Eso divierte a Payu, de que se cansara de Rain. Otra persona preguntaría dónde irían, por cuántos días, qué llevar, pero su chico lo siguió sin preguntar algo. No sabía si era porque Rain confiaba demasiado en él o porque realmente no piensa en nada. Posiblemente sea lo último. Esto hizo que Payu soltara la carcajada y Rain se molestó y le diga que se está burlando de él. Payu trata de contentarlo dándole dulces, pero se le ocurre decirle que hay que darle dulces a los niños quisquillosos. Eso hizo que Rain hiciera un puchero más grande y golpeó su mano con fuerza. Payu luego dijo una oración que haría muy feliz a Rain. Japón es el país del cosplay. ¿No quieres verme usando una yukata? En ese momento Rain lo miró con ojos brillantes, casi derramando saliva. Y luego Payu siguió diciéndole que si deja de enojarse usará los jeans de cuero que le compró. Rain de inmediato le dice que no está de mal humor, que pueden ir a donde sea. Honestamente Payu odiaba esos jeans. Por el motivo que no le gusta es que Rain tenga este tipo de sueños con alguien, incluso si es él, porque ese Payu no es él realmente. Sí está celoso de sí mismo. Toman sus maletas y van al lugar donde se hospedarán. Rain quiere tomar fotos y subirlas a Instagram para que todos vean dónde está, además de hacer posar a Payu en sus fotos. Payu no necesitaba presumir nada, ya que Rain lo hacía por él, porque este subía las fotos y lo etiquetaba, para que todos vean que están juntos. Mientras hace su publicación, Payu lo ve y le parece lindo. Por eso aprovecha cuando Rain levanta la cabeza para regresar su celular y lo besa rápidamente. Rain se asombra y le dice que hay muchas personas, pero Payu le contesta que no los conocen y que solo debe centrarse en él por esta semana. Rain sintió que se enamoró nuevamente y más al ver la ropa que Payu vestía. Una camiseta de manga corta que enfatiza su cuerpo, lo hace ver muy atractivo. Parece que esto lo notó Payu, porque le pregunta si se volvió a enamorar de él. Rain le contesta que está loco si se ven todos los días, y mejor desvía la mirada para ver el teléfono de su novio y leer los comentarios a la publicación que acababa de hacer. No le agradaron para nada, ya que muchos eran de lo guapo que se ve Payu y que si buscaba novio. Esto lo hizo enojar e irse a buscar un helado, pero durante eso se tranquilizó, ya que hasta se molestó con Payu, pero este no hizo nada. Cuando regresó vio una chica junto a Payu y llega a pararse enfrente de ella diciendo que Payu es su novio. Eso hizo reír a Payu y le diga que la chica solamente vino a pedir direcciones. No pudo con la vergüenza y la risa de Payu, que regresa al hotel. Entonces Payu le pide que lo espere, pero Rain no puede ver su cara. Payu está feliz de que Rain esté celoso y muestre su propiedad. Además, el por qué llevarlo de vacaciones esta vez es porque Rain pasará a último año de su carrera y estará muy ocupado. Luego de eso tendrá que buscar trabajo, aun cuando Rain siempre hace tiempo para Payu. Pero eso no quiere decir que saben qué es lo que pasará en el futuro. Así que deben aprovechar el máximo tiempo ahora que están juntos y no pasarlo peleados. Aunque Rain quería argumentar que siempre tendrá tiempo para él, no podía discutir porque una vez en el campo laboral tendría que adaptarse y podría pasar algo de tiempo. Pero una cosa sí sabe es que Payu siempre se preocupará por él. Rain de repente se para decir en un tono determinado: en el futuro yo cuidaré de ti, Payu. Entonces le pregunta quién cuidará a quién. Rain emocionado le dice que solo espere y verá que ya está bien, así que deben aprovechar su primer viaje al extranjero. Por eso deben salir a turistear. Payu lo sigue sin dudarlo, pero ve que llueve y le dice a Rain. Rain le contesta que no le teme a la lluvia, porque la lluvia lo trajo a él. No habría un día para Payu
en que no volviera a enamorarse de este chico. Deciden comprar un paraguas y dar un paseo por la lluvia. A ambos eso no les importa. Además, Ryan quiere divertirse un poco para tener que contarle a Sky. Ya no está enojado de que su novio lo engañó para ir al extranjero, porque está feliz de que los demás lo envidien, ya que otras personas no tienen su propio payo como él.